Am, y es un gran honor presentar a nuestra oradora, a nuestra presentadora del día de hoy, la doctora Grieco. Solamente quería dar eh, um, un pequeño resumen de la vida académica de la doctora Grieco. La doctora Grieco es una destacada profesora asociada, profesora asociada en patología veterinaria por la Universidad de Milán, en Italia. La doctora Grieco se licenció en medicina veterinaria en la Universidad de Milán y obtuvo su doctorado en patología comparada de animales domésticos y silvestres en 1994. Tiene una extensa carrera académica y ha desempeñado varios puestos de liderazgo, incluso como coordinadora del doctorado de medicina veterinaria en ciencias de la vida y director y subdirectora de diferentes departamentos de la Universidad de Milán, en Italia. Los esfuerzos científicos de la doctora Grieco se concentran principalmente en patología veterinaria, particularmente en patología comparada, oncología y modelos animales para enfermedades en humanos. Su investigación, a menudo realizada en colaboración con universidades italianas y también y otras universidades internacionales, han dado lugar a numerosas publicaciones en revistas de prestigio. La doctora Grieco también ha participado activamente en proyectos nacionales y de la Unión Europea, coordinando y participando en iniciativas destinadas a promover la educación y la investigación veterinaria. Además de estas contribuciones académicas y de investigaciones, tiene bastante experiencia en diagnóstico y ofrece servicios de necropsia, histopatología y citología, y es miembro de varias asociaciones científicas y consejos editoriales, lo que consolida aún más su reputación y figura destacada en el campo de la patología veterinaria. Entonces estamos muy agradecidos y bastante felices de tenerla aquí y compartir su conocimiento con nosotros. Puede tomar la presentación, doctora Arico. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Solo una pregunta, perdone. Cuando yo acabe, voy a interrumpir la condivisión de la pantalla y como veo las preguntas que me hacen las personas, ¿me podráis ayudar en aquel momento o ya no habrá nadie? No sé cómo No, es. sí, no, al menos yo me quedo toda la presentación y seguramente Ay, muchas hablar gracias. con usted. Espero que no te aburrirá. Espero que no te No, aburrirás. para nada. Primero, quiero saber si me escucháis bien. ¿Sí? ¿Se Sí, muy oye bien? bien. Yes, muy Muy bien. bien. Y entonces, primero, quiero agradecer a la Fundación para darme la posibilidad de hacer este seminario, de dar esta charla, porque, bueno, Latinoamérica me encanta, mi castellano es así, así, a veces es un poquito itañol, a veces también un poquito portañol, pero intentaré hablar mi mejor castellano. Latinoamérica me encanta, somos muy lejos, serán 10.000 kilómetros, pero realmente con el corazón estoy muy cerca de vosotros. Y un saludo también a los colegas de Brasil. Hablaremos, pues, falaremos en español, mas eu também falo português, assim que eu estou aqui. Una cosa, quiero decir a la organización que si las personas que están escuchando desean mi mail address de la universidad, que se lo den, porque, bueno, estaría encantada si no podemos responder a todas las preguntas, estaría encantada de responder con email, ¿vale? Ok, vamos ya a empezar este seminario encima de neoplasias de mastocitos. Ya ves, me han rodeado aquí en la presentación de mastocitos. Podemos decir, ¿por qué dedicar un seminario a los mastocitomas? A los mastocitomas podemos decir, bueno, son tumores tan frecuentes. Lo tenemos en nuestra bandeja de rutina a diario. Nuestros archivos son llenos, tenemos cantidades realmente. Y además el diagnóstico es muy fácil.
tenemos aquí estudiantes que vienen practicando en nuestro departamento y ya después 2 o 3 semanitas se enteran a reconocer un mastocitoma, porque bueno, es un tumor sencillo. Además, sabemos que muchas veces está acompañado de una buena cantidad de eosinófilos. Así que si no reconocemos los mastocitos, podemos reconocer que es un mastocitoma porque hay eosinófilos adentro. O sea, es un diagnóstico fácil. Y entonces, ¿por qué charlar una hora más encima de eso? Porque la verdad es que esos tumores son muy fáciles. O sea, decir que es un mastocitoma es verdaderamente muy fácil, pero no es así fácil manejar los sistemas de grading. Yo creo que quien escucha ahora, muchos serán beginners, jóvenes al principio de su carrera, pero yo creo que sería muy bien que lo sepan todo encima de los mastocitomas, porque la verdad que son un problema. Son fáciles, pero son problemáticos. Los colegas que tienen un poco más de experiencia ya lo saben, son nuestra pena diaria los mastocitomas, porque hay sistema de grading, hay más que un sistema de grading, ya veremos. No es tan fácil decidir en qué grado poner una neoplasia mastocitaria, porque, bueno, hay a veces a decir, características que la ponen en grado bajo y otra que la van tirando al grado alto, y entonces que neoplasías que se quedan en el medio. O sea, no es realmente fácil. Otra cosa, los sistemas de grading son varios, 2 sobre todo, pero veremos que por los mastocitomas subcutáneos hay otro sistema, por el gato hay otro sistema, en la citología hay otro sistema. O sea, vamos de sistema en sistema. Luego, otra cosa, llega el mastocitoma, normalmente nos llega la muestra del mastocitoma, pero también con los ganglios, porque eso antes no se hacía, ahora llegan los ganglios. ¿Pero qué ganglio? Porque a veces llega un ganglio, 2 ganglios regionales, el linfonodo centinela mismo, y luego, ¿cómo decidir si un ganglio de mastocitoma, un ganglio linfático de mastocitoma es metastásico o no? Y también el grading que veremos, que nos ayuda a establecer el grado, pero veremos que a veces lo pongo en 1, lo pongo en grado 2, es difícil. Una otra cosa interesante es eso, que el grado, en teoría, es una cosa que el patólogo pone en su report diagnóstico, porque ese grado tiene un significado asociado a la prognosis, o sea, tiene un valor prognóstico. Si yo pongo grado 1, bueno, ya es una cosa buena. Si pongo grado 2, si pongo grado 3, puede ser que el perro se muera. Pero ya veremos que muchas cosas cambian, han cambiado, pero han cambiado en esos últimos años, dependiendo sobre todo de cómo se hace la cirugía. Y entonces puede ser que si nosotros vamos a darle a un grado 3 o un grado 2, ya es algo un poquito grave o más grave como el grado 3, y estamos dando al cirujano, bueno, una idea del pronóstico. Pero resulta que un mastocitoma, bueno, se puede quitar el mastocitoma y ya está, sin saber que es un mastocitoma, o sea, sin hacer un citológico antes, o sea, sin saber que necesitamos de márgenes bastante amplios, o se puede hacer una cirugía con antes una citología por lo menos del nódulo, así que le vamos a dar unos márgenes anchos, o se puede hacer una cirugía con antes de la cirugía, no solo la aguja fina del nódulo, sino también del linfoganglio, sino también del bazo y del hígado, para saber
el estadio a que está este tumor. Y luego, cuando quitamos el tumor, podemos quitar también el ganglio, pero como decía, un ganglio cualquiera, un ganglio o mismo el ganglio centinela, porque, por ejemplo, hacemos una scintigrafía preoperatoria y intraoperatoria. A decir que a veces, si un mastocitoma también de tercer grado se ha tomado a tiempo, ya sabemos que es un mastocitoma y que es un mastocitoma feo, bueno, le hacemos una cirugía con unos márgenes anchos. Luego le vamos a hacer el estadiaje. Luego le vamos a quitar mismo el ganglio centinela. Bueno, le hemos quitado todo. Y entonces nuestro grado, la verdad que en ese caso, con una cirugía súper desarrollada, bueno, puede ser que parezca un poco obsoleto nuestro grado. En vez de la cirugía hecho de otra manera, ya veremos. Por eso que, lo digo claramente, son tumores sencillos, pero merecen un seminario por todos esos aspectos que ya hemos visto. Lo que decía de la cirugía antes es eso, que en el mundo veterinario hay una grande diferencia entre veterinarios. Yo hago el ejemplo de mi país, Italia. Bueno, tenemos buenísimas clínicas privadas, tenemos nuestras universidades que son muy desarrolladas, pero tenemos también veterinarios de campo que son muy buenos veterinarios, son fantásticos, pero no tienen un manejo de los tumores de manera oncológica. Quitan el nódulo y ya está, como quitarían otras cosas. Y claro, a ver, nuestro diagnóstico siempre es lo mismo, pero tenemos que saber y tener en cuenta que podría tener un éxito diferente o una resonancia, no sé cómo decir en español, resonancia diferente según de quién recibe este report diagnóstico y según quién operó el perro o el gato y cómo lo operó. Bueno, eso tiene que ser claro. Porque hay algunas cosas realmente paradoxas, y eso es importante por nosotros patólogos. Si el cirujano está súper desarrollado y sus animales no mueren por todo lo que he dicho, también por la terapia, también por todo, a veces cuando se va a publicar un trabajo, a escribir un trabajo y a presentar, a someter un trabajo a una revista en los que salimos también nosotros, patólogos, a veces el referee te puede decir, bueno, dices que esos grados 3, perros con grados 3 de mastocitomas no se mueren, pero ¿estás seguro que eran de grado 3? O sea, a veces si el cirujano es demasiado desarrollado, van a ver el patólogo a decir, bueno, ¿estás seguro de tu diagnóstico? Y eso, claro, no es muy simpático por los patólogos. Y es algo que tenemos todo que saber para ver la respuesta muy pronta y para decirle, bueno, yo sé cómo diagnosticar. Apliqué ese sistema de grading, pero justito. Luego vamos a ver todo el manejo oncológico del perro y ya veremos por qué se ha muerto o no se ha muerto. ¿Vale? Yo espero que habéis entendido eso, porque nuestro papel es importante, es muy importante, aunque sea así fácil de hacer el diagnóstico. Vamos a hablar un poquito de mastocitos, su derivación y su maduración. Ahora lo haremos todo, desde lo que es un mastocito, a lo que sirve un mastocito, cómo es hecho, cómo es la citología, la macroscópica, la citología, la histología, todo. Lo haremos diciendo. También el trimming, o sea, la preparación de nuestra muestra. Lo haremos todo. Entonces, sabemos que los mastocitos son células de la respuesta inmunitaria
innata, de la inmunidad innata, y derivan de la médula, o sea, son del lineaje mieloide. Una vez nacidos, salen de la médula, las células progenitoras circulan y van a llegar donde será su sitio definitivo de vida, que es el tejido conjuntivo. Son células que se quedan ahí como centinelas, ¿vale? Porque son una de las primeras que entran en el proceso inflamatorio. Así que en la dermis, en la piel, hay muchísimos, pero también hay muchos mastocitos maduros y normales, a decir, dormientes, en el tejido conjuntivo de los órganos, sobre todo alrededor de los vasos, a los cruces de conjuntivo que parten lóbulos de una glándula, de un órgano interno, y allí están esos mastocitos. Saber dónde están y que están allí es muy importante, porque ya veremos que en la coloración de los mastocitomas no usaremos tan solo la hematoxilina usina, sino la azul de toluidina o el Meigrum-Valgimsa. Pero tenemos que estar seguros que nuestra coloración ha funcionado. Y entonces vamos a mirar alrededor, en el conjuntivo alrededor de un vaso de sangre, ¿ok? Vamos a ver en un cruce de conjuntivos y ya está, porque eso será nuestro control interno de nuestra muestra para decir, bueno, la coloración ha funcionado. Aquí no veo nada de positivo, quiere decir, por ejemplo, que este tumor puede ser no un mastocitoma, o sea, me equivoqué. Pensé que era un mastocitoma y en vez era un plasmocitoma, ¿ok? Eso es importante. Están allí en el tejido conjuntivo, se pueden despertar de un momento cualquiera bajo la acción de un estímulo, pero para nosotros son importantes porque representan un control interno de nuestras coloraciones que ya veremos en las próximas slides. Cuando llega al tejido conjuntivo de esos órganos y de la piel, el mastocito se madura y se transforma en un mastocito maduro. Están allí, no se encuentran en la circulación. Eso es muy importante, porque si vamos a ver mastocitos viajantes con una cara ni tan bonita, eso quiere decir que el mastocitoma ya se ha ido en el organismo todo. ¿Vale? Eso es muy importante. No están en la circulación. Vamos a ver cómo es un mastocito maduro. Un mastocito maduro es una célula redonda con una moderada cantidad de citoplasma. Al interior de aquel se encuentran muchísimos gránulos. Lo llamamos gránulos, pero en realidad no son precisamente gránulos, son como pequeños sacos con una membrana lipídica alrededor y adentro los mediadores mediadores de la inflamación, que participan a la inflamación, muy importantes, típica del mastocito. ¿Cuál es su función? Su función es producir mediadores inflamatorios y dar bueno, que se hagan afuera que se vayan afuera esos mediadores que son muy importantes también en los primeros momentos de un proceso inflamatorio. Entre los varios procesos inflamatorios, lo que están asociados a la alergia son aquellos donde los mastocitos hacen su acción primera, ¿ok? Cuando un agente extraño se liga, se une a la inmunoglobulinas de tipo E que están en la membrana, bueno, los mastocitos degranulan. Los gránulos echan los gránulos afuera. Son, como decía, una de las primeras células convocadas en la inflamación. Y lo que tienen en esos gránulos son sobre todo histamina y heparina.
Esas dos sustancias no tenemos que olvidarlas, porque ya veremos que en el mastocitoma esas dos sustancias pueden ser muy importantes. Claro que el mastocita no produce tan solo estas sustancias, pero puede también producir prostaglandinas, muy importante por la inflamación, el proceso inflamatorio, eso ya lo sabemos, y leucotrienos también. O sea que el mastocito es muy envolvido en el proceso inflamatorio. ¿Por qué decía que era muy importante la histamina y también la heparina? Vamos a ver, esa es una diapositiva, una foto realmente buenísima. Es antigua, pero realmente rara, porque vemos aquí el estómago y el duodeno de un perro que tenía una forma muy grave y generalizada de mastocitoma. Ya ves que tiene una gastritis, el estómago es muy hiperémico, tiene una gastritis y esa la vamos a ver, creo, en la próxima, un poco más cerca, bueno, aquí, y esa son úlceras duodenales que son debidas a la histamina. Y atención, porque también hay heparina, así que pueden ser úlceras que van sangrando y tanto, porque sabemos que la heparina tiene un efecto anticoagulante. El perro se murió. Esta es una úlcera perforada enorme y era por causa del mastocitoma que el perro tenía. Hemos hablado de coloraciones para reconocer los mastocitos maduros. Ok, a ver aquí, al lado, aquí a la izquierda, vemos mastocitos colorados con la hematoxilineosinas. Vemos que son células redondas con un núcleo que es central o paracentral, generalmente es central, es redondo también el núcleo. A veces puede parecer un poquito ovalar, pero es tendencialmente redondo. El citoplasma está en una moderada cantidad de citoplasma eosinófilo y sabemos que esos mastocitos tienen gránulos adentro, pero lo vemos, no, con la hematoxilineosina, bueno, decimos también cuando hacemos el reportcito, moderada cantidad de citoplasma granular, sí, pero no es que se vea mucho con la hematoxilineosina. Es mejor hacer coloraciones precisas, particulares por los mastocitos. ¿Y cómo le podrían ser? Son colorantes que se llaman metacromáticos. Son el azul de toluidina y el Meigrunwald Giemsa. Esos son los más importantes. Vamos a leer aquí bien, os le he puesto que es la metacromasía, porque hablamos de metacromasía, pero no sabemos decir precisamente la definición de la metacromasía, que es el fenómeno mediante el cual algunos colorantes confieren a determinados componentes histológicos una tonalidad de color que es distinta de aquella del mismo colorante. El azul de toluidina, claro, es azul y como vais a ver es como un violeta oscuro, le dan un violeta oscuro. Y aquí también, ese es Meigrunwald Giemsa. Como veis, el Meigrunwald Giemsa, veis el fondo de la muestra, el fondo de la lámina es azul, pero los mastocitos salen como violeta. Bueno, esa capacidad metacromática de los gránulos del mastocito es muy importante porque nos permite reconocer estas células tanto en tejidos normales como adentro de una neoplasia para estar seguro que eso es un mastocitoma. Porque la verdad que en los mastocitomas de tercer grado o high grade realmente, a veces así de repente cuando vas a mirar la lámina, la muestra al microscopio, puede ser que al primer momento no es que dice, bueno, eso es un mastocitoma, o bueno, ves un eosinófilo ahí y allá, pero a veces vas dudando, ¿no? Y en la duda, bien, aquí tenéis dos coloraciones muy sencillas que todos los laboratorios, estoy seguro que eso es igual. Estoy diciendo una tontería porque ya la conocéis muy bien, esta historia de la metacromasía. ¿Vale? Bien. Y ahora entramos un poco más en lo que son los mastocitomas.
porque conocemos los mastocitomas cutáneos, subcutáneos, pero también pues que se trata de una proliferación incontrolada de mastocitos. Eso puede también pasar entre órganos internos. Pero realmente que la localización cutánea y veremos también la subcutánea son las más frecuentes. Son muy frecuentes en perros y también están en gato. No son muchísimos, ¿eh? Seguramente a diario no lo vemos lo de gato. Seguramente vemos un montón de mastocitomas de perro y menos de gato, pero existen y ya veremos que tienen también su propio sistema de grading, porque a los mastocitomas del gato no podemos aplicar lo que están hechos por el perro. La edad del animal con mastocitoma es un animal de edad adulta. Claro, si vais a ver las estadísticas, pueden tomar puede afectar perros desde los 2-3 años a los 17, pero normalmente un perro con mastocitoma tiene 6, 7, 8, 9 años, o sea, dieta media. No hay una predisposición de sexo, o sea que el tumor afecta hembra y macho con el mismo porcentaje. Y la predisposición de raza. Eso también es un asunto extraño, porque cuando hablamos de predisposición de raza por el tumor mastocitoma, vale, siempre nos decimos el boxer, seguro, terrier también, pero ahora, como ves, hay retriever. Cuando yo empecé mi carrera en Italia, no habían retriever. Los retriever llegaron en Italia hace unos 20 años. Antes de retrievers, Golden, Labrador no estaban. Y entonces para nosotros no era una raza que tenía mastocitomas porque no teníamos la raza. Por otro lado, teníamos muchísimos setter y los setter tenían muchísimos mastocitomas. El carlino también es una raza que no era muy común. Ahora muchísimos carlinos y hemos visto que hay muchos mastocitomas en carlinos. O sea, si vamos leyendo la literatura, veráis que hay razas diferentes a veces. Depende de la área en la que se hizo la investigación. El boxer en cada caso tiene realmente una predisposición de raza. Pero, por ejemplo, en Italia ya no hay más boxer, no es más de moda como perro y entonces por un joven que llega ahora, igual no ha visto ni un mastocitoma de boxer. Cuando yo empecé a trabajar como patología, ya habían boxer y muchos realmente de los mastocitomas eran boxer de 5 o 6 años. Era un clásico. Sí, podemos decir que la predisposición de raza puede ser también algo que es en una determinada zona. Hay una raza en el que esos tumores son terribles, que es el Shar-Pei. En el Shar-Pei los mastocitomas son tremendos porque son terribles, porque no son nódulos, no tienen una forma, van en profundidad, pero sobre todo las células van alrededor del nódulo principal, que no sabes realmente dónde acaba el mastocitoma. Mismo por el tipo de tejido conjuntivo, así elástico y particular, que tiene, y tanto también, que tienen los Shar-Pei. A decir, en Shar-Pei, atención, porque grading o no grading va a ser realmente grave como tumor. Por lo que se refiere a gatos, aquí tenemos muchísimos comunes europeos, o sea, el gato típico con mastocitomas, pero se dice, y es en realidad la verdad, que el siamés tiene una predisposición de raza. Pero habíamos aquí en Italia muchísimos siameses, ahora ya hay más Maine Coon, gatos noruegos, gatos desnudos, y los siameses ya no tenemos muchos. Pero atención con esta historia de la raza, porque realmente puede cambiar de 10 años en 10 años con la moda.
Vamos a ver características generales de estos tumores. Normalmente, la más frecuente presentación es un nódulo cutáneo 1 solitario. Claro que también puede presentarse en forma múltiple, con más de un nódulo. A veces son uno o dos distantes, o a veces el nódulo y tantos como si fueran satélites alrededor. Y esa no es una buena condición, porque a pesar del grado, que puede ser mínimo, o sea, grado 1 o low grade, el hecho de ser muchos mastocitoma, claro que es peligroso. Además, puede ser distintas estas neoplasias porque hay algunas de crecimiento muy lento y otras de crecimiento tan rápidos, agresivos, que se van al ganglio muy rápidamente y también van al bazo, al hígado, o sea, se transforman en una forma generalizada muy pronto, muy temprano. También podemos haber tumores que en el momento final evolucionan en aquella que podemos llamar leucemia mastocitaria, y es allí que vais a ver los mastocitos adentro de los vasos, porque como había dicho antes, no circulan normalmente. Las características de los macroscópicas de esos nódulos pueden ser varias realmente. Son nódulos de varios tamaños, puede ser muy pequeño, así como grandes, depende también de la atención que tiene el dueño por el perro, pero no solo por la atención, porque a veces, como veis el perro que está aquí a la derecha, a veces no tenemos que dar la culpa al dueño. Eso es una cosa que es muy mala por el dueño sentir, decir, bueno, pero qué grande tumor, porque a veces bueno, hay perros que viven con nosotros en casa, duermen en nuestra cama, están mirando la televisión con nosotros en el sofá y nos vamos acariciándolos continuamente, y así que luego nos damos cuenta de un nódulo muy pequeño. Pero si el perro hace su vida en el jardín, y no es que un perro en un jardín sea mal, es su vida, okay, es el perro de un jardín, pero claro que no lo acariciamos todo el día, y puede ser que el dueño en aquel caso se dé cuenta que el perro tiene un tumor en general, una zona hinchada, y claro, se da cuenta tan solo cuando esa zona es muy grande, visible. El perro pasa y tú ves eso. Pero no solo, porque hay tumores que estaban ahí y realmente eran pequeños hace unos días, y el dueño de repente lo ve de un día con otro y se va a la consulta diciendo, bueno, esa cosa la semana pasada no estaba. La verdad que no estaba, pero pues que junto a los mastocitos hay también, sabemos que los mastocitos pueden degranular. Por ejemplo, el perro se puede rascar así y apretando los mastocitos degranulano, y en ese caso puede dar prurito, y entonces aún más el perro se rasca, y claro, rascándose se puede romper un pequeño capilar, y sabemos que ahí también hay heparina y entonces la coagulación está comprometida, y así que pueden hacer una grande hemorragia adentro del nódulo, y así que nos damos cuenta que el nódulo está porque se hinchó muchísimo, claro, está lleno de sangre y está caliente también. Eso se nota porque está también caliente, y podría ser el perro que veis aquí a la derecha. En esos casos, a veces rasgando por aquí la hemorragia y también una actividad seria de los mastocitos, podemos ver también nódulos que están ulcerados. La verdad que, por lo menos por mi experiencia, los nódulos ulcerados no son muchos. Recibo generalmente nódulos como esos de la izquierda, así, sin úlceras. Eso, ¿veis? Es un mastocitoma subcutáneo. Esa es una cutis del escroto. ¿Lo veis? Ese es el nódulo. Tiene un color claro, y aquí lo veis en el corte. Tiene un color claro, pero en aquellas
neoplasias, a donde están muchos eosinófilos, se podría ver un aire amarillento o un poquito verdoso. Cuando lo cortas lo ve. Luego en muy pocos minutos se va. Como cuando vamos cortando los granulomas parasitarios. Al momento ves aquel un poco de verde y luego puff, desaparece. O sea, es algo de realmente momentáneo, pero se puede ver en los nódulos que tengan bastante eosinófilos. En aquellos que no tienen eosinófilos o tienen pocos, el color es eso, lo que veis. O sea, no es un color que se destaque mucho de la dermis o del subcutis. Vamos ahora a entrar en el diagnóstico de este tumor. Haremos la citología, la histología y el sistema de clasificación e iremos también a ver cómo hacer con los ganglios y luego iremos al gato y todo. Yo en ese seminario que era grabado, he puesto muchos trabajos, así que si queréis ir un poco más adentro en el argumento, bueno, aquí lo tenéis todo. El grading citológico, histológico, lo del mastocitoma subcutáneo, todo, ¿vale? Y lo veremos. Vamos a la citología. La citología es sencilla. La citología del mastocitoma es muy sencilla. Además, porque en la citología bueno, es muy sencilla, pero también tenemos que darle el grado y no es tan sencillo. Pero bueno, es sencillo porque una de las coloraciones más comunes de la citología es mismo el Meigrum valgimsa. Así que, bueno, si es un mastocitoma ya se ve bastante bien. La citología, claro, se hace con aspiración con aguja fina del nódulo neoplásico, pero para hacer un estadiaje también se ha que hacer la aspiración del ganglio linfático y a través del examen ecográfico la aspiración del vaso y del hígado. O sea, la bandeja que normalmente recibimos son, bueno, primero una aspiración con aguja fina del nódulo, después damos la respuesta y después unos días, si van a hacer la cirugía, antes de la cirugía llegan la aguja fina la aspiración del ganglio y el estadiaje en ecografía. Esta estadiación es realmente importante porque a veces el tumor ya puede estar en órganos que son distantes, el hígado y el vaso sobre todo. ¿Veis? Aquí tenemos un nódulo de mastocitoma también. Es alopécico, pero todavía no es ulcerado. Y tenemos aquí los varios estadios de la estadificación del mastocitomas. O sea, podemos tener tumores limitados que no afectan los ganglios, tumores que afectan los ganglios linfáticos regionales, tumores que pueden ser múltiplos, con o sin afectación de los ganglios regionales, y pueden ser también nódulos, bueno, tumores que ya, como el estadio 4, se hayan localizados también en órganos interiores como bazo y hígado. Esa también es una imagen bonita. Esa es el bazo de un perro que se murió de mastocitoma en poco tiempo, unos meses, pero realmente poco. Veis que está lleno de nódulos blanquizos, a veces confluentes, y está totalmente cambiado el bazo, porque veis cómo está claro y sobre todo lleno de todos estos pequeños nódulos. Son todos mastocitos, espantoso realmente, todos mastocitos, y también el bazo veis que es hinchado. Esa también es una imagen bastante rara porque vemos aquí una metástasis pulmonar de mastocitoma. No es frecuente, absolutamente. Si la vamos a cortar, vemos que al centro hay
una parte necrótico-hemorrágica, sobre todo hemorrágica. Era un nódulo bastante grandito. Aquí vemos, por ejemplo, en el staging, en el estadiaje del mastocitoma, vemos mastocitos en el hígado y mastocitos en el bazo. Una cosa importante cuando se habla de citología de mastocitomas son las coloraciones con las que hemos teñido nuestra muestra y que la vamos a mirar a microscopio. Porque ya veremos que en el grado, en el sistema de grading que se usa, lo de Camus, ya veremos en las próximas diapositivas, el sistema de grading que se usa, la basis es si tienen gránulos. ¿Ok? Una cosa buena por un mastocita es tener gránulos. Si los gránulos son pocos, ya se va en high grade. Pero, ¿cómo ver los gránulos? Porque a veces vamos a hacer una coloración muy rápida con Hemacolor. Ya vemos aquí que hay un mastocita con 2 núcleos. Eso no es tan bonito, ¿vale? Pero gránulos no se ven. Si yo voy a colorar la misma muestra con el Meigrum-Ball Giemsa, ve que veo todos los gránulos. No son muchísimos, pero son bastantes. A decir, atención, porque cuando vamos a hacer el grading en citología, tenemos que aplicar la coloración justa. O sea, el Hemacolor puede servir así para ver, bueno, vale, es un mastocitoma, pero para hacer el diagnóstico y report final, tiene que ser con un colorante que pueda visualizar los gránulos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, eso, son mastocitos llenos de gránulos, una población formada de células que son redondas, ya lo sabemos, un citoplasma que con Meigrum-Ball Giemsa es un poquito azul y lleno de gránulos adentro de las células y en el fondo de nuestra lámina. Eso es un mastocitoma bastante diferenciado. Vamos aquí y vamos a ver que aquí empezamos a ver células pleomórficas, es decir, anisocitosis, células de varios tamaños, más grandes, más pequeñas, y eosinófilos también en la muestra que nos ayudan también. Bueno, pero con el Meigrum-Ball Giemsa se ven muy bien los gránulos y los reconocimos muy bien como mastocitos. Aquí también es pleomórfica y hay células de grande tamaño, realmente de grande tamaño y distinta la una de la otra. Así que ya veis que vamos de grado en grado. Aquí también, ¿ves? Esa tiene un núcleo enorme, esa también es grandita, esa tiene 4. A decir, con más que eso es un high grade. Y como veis, no hay muchos gránulos aquí, casi nada. Esto es el sistema de grading de la colega Camus. Es un sistema de grading que, bueno, es bastante reciente, es de 2016, así que ni tiene 10 años. Pero es el sistema que se usa. Como veis, eso es, o sea, empezamos para darle el grado purely granular, o sea, los gránulos son pocos, bueno, vamos a yes, sí, y ya estamos en high grade. No son tan pocos los gránulos, pero tenemos por lo menos 2 de estas características, mitotic figure, mitosis, pleomorfismo nuclear, células binucleadas o multinucleadas, como hemos visto aquí. Bueno, 50%, más que el 50% de las células tiene anisocariosis. Bueno, podemos ir a high grade, ¿ok? También si los gránulos no son pocos, ¿ok? Ok. Si son pocos, ya se va directamente en high grade, ¿vale? Si no tenemos estas situaciones, estas características, si tenemos gránulos, si las células son diferenciadas, claro, vamos en low grade. Es muy sencilla, realmente muy sencilla esa clasificación. Es realmente fácil para aplicarla.
Atención, esa es la misma diapositiva que he puesto antes porque quiero estresar este concepto. Atención a la coloración que vais aplicando, porque si tenéis que juzgar mirando los gránulos, claro que tenéis que hacer una coloración que evidencie esos gránulos. Vamos ahora a la histología. El nódulo neoplásico, como hemos dicho ya, puede ser uno o nódulos múltiplos y llega normalmente, por lo menos en mi facultad, junto a los ganglios, que son los ganglios centinelas. Como ves, hay varios, ¿vale? Hay varios. ¿Cómo se descubre el ganglio centinela? En mi universidad le hacen una scintigrafía preoperatoria y una intraoperatoria en las que también van haciendo una inyección de azul de metileno. Luego, con un probe van tomando con una scintigrafía intraoperatoria, los ganglios que están afectados son calientes y también azules, y entonces le van quitando los azules simplemente, los calientes simplemente y los azules y calientes. Y lo que llega aquí normalmente es un ganglio así de azul. Antes de ir a ver la histología, vamos a ver el trimming del mastocitoma, porque es bastante importante. Es un momento delicado, es un momento que lo tiene que hacer el patólogo. Pero también es importante que contribuya también el cirujano orientando, ¿ok? Orientando la muestra. Como ves, aquí hay un punto quirúrgico y aquí dos puntos. Eso podría ser cabeza, cola, o sea, craneal y caudal. Y eso es muy importante porque luego, si vamos a ver aquí, por ejemplo, algunos mastocitos en los márgenes, podremos decir, vale, está allí. Y si la muestra que nos dieron es grande, como en algunas veces, claro que se podrá hacer una nueva cirugía, pero mirando muy bien la parte donde habían mastocitos y no quitándole todo otra vez. Curettage quirúrgico. Bueno, lo que hacemos nosotros es una sección longitudinal completa de la muestra. También a veces le hacemos un cross-section, ¿ok? Pero en nuestro laboratorio hacemos todo el perímetro, ¿ves? Vamos numerando, partimos yo que sé, aquí, donde están 2 puntos, empezamos 1, 2, 3, 4, 5. Ese número lo vamos a poner encima de la casetilla histológica en la que pondremos esa parte. Si le van quitando también algo abajo, porque a veces hacen este rombo, pero luego puede ser que le van quitando una última parte de músculo abajo profundo, una fascia muscular, algo, bueno, también le hacemos eso, que es l'ultima bandera posible, ¿vale? Así que tenemos todos los laterales y si hay algo de profundo, también el profundo. Claro que esos márgenes laterales son así que en un margen yo veré la cutis, el subcutis, el músculo, o sea, son, claro, tridimensionales. Os enseño lo que hacemos. Bueno, lo que sale es eso. Encima del trimming report, para nosotros cada muestra tiene su hoja. Por ejemplo, eso era de anteayer y le puse eso. Yo voy a hacer el dibujo de la muestra que llegó. Aquí son 2 puntos y aquí un punto. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego escribo aquí mastocitoma de 1,5 centímetros de diámetro en un rombo de 8, losanga es un rombo in italiano, en un rombo de 8 por 6 centímetros, sección longitudinal completa en 2 casetillas, plus 6 márgenes, ¿ok? Total casetillas, 8. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo
he hecho el trimming, pero puede ser que no soy la misma persona, lo lee otra colega, ya encima del report sabe cómo numerarlo, cómo están puestos los números. Y luego el cirujano dice, bueno, neoformazione, ASED, tórax, 2 puntos, cabeza, 1 punto, cola. Vale, si eso es el tórax derecho, claro que el cirujano tiene que poner puntos y decir muy bien dónde está. ¿Ok? Tórax derecho, 2 puntos, cabeza. Vale, eso quiere decir que está ventral y eso dorsal. Luego, si vamos a ver que no hay mastocitos, ya está. Si hay mastocitos en los márgenes, vamos a reconstruir cuál es el punto en lo que lo hemos encontrado. Eso, bueno, eso es muy claro, es una cosa de casa, de laboratorio. Yo estoy segura que cada un laboratorio tiene su manera de hacerlo. Eso es nuestra manera de hacerlo. ¿Y los ganglios linfáticos? ¿Qué hacemos del trimming del ganglio linfáticos? Porque eso también hay literatura, ¿eh? Hay literatura encima del ganglio linfático. Entonces, o se hace normalmente si el ganglio es pequeño, porque la verdad es que los ganglios que acompañan esos tumores, a menos que en aquella zona no haya una grande hemorragia o un edema enorme, no son muy grandes esos linfoganglios. Y entonces, la mayoría de las veces se puede hacer el trimming bivalva, o sea, como un mejillón. O sea, lo partimos en 2 valvas como un mejillón. Si el ganglio linfático está un poquito más grandito, podemos hacer la step sectioning, que quiere decir una parte, una otra. Normalmente no pueden salir más que tres sections de un ganglio, ¿vale? Pero sea que yo use la técnica bivalva, o sea, mejillón, sea la de step sectioning, en este artículo que os he puesto aquí, que podéis leer, y este es un extracto del artículo, comparan la bivalva con la step sectioning. Y lo que sale es que de toda manera el mejillón, o sea, la bivalva, tiene 97% de precisión, a decir, bueno, es casi el 100%, a decir que normalmente la bivalva puede ser buena, pero el hecho es que es buena también la bivalva porque en realidad los ganglios de mastocitomas no son muy grandes. O sea que no es que con la step sectioning yo voy a hacer 100 secciones o yo que sea 5 o 6, no, porque no da por hacer 5 o 6 secciones. Y así, o son 2 bivalva, o son 2 más 1, más 2, y al final, como veis, también la bivalva no está mal. Así que es muy práctica la bivalva, pero aplicamos la step sectioning si lo vemos que alcanzamos a hacerle un corte más. ¿Está claro? Pero aquí lo tenéis todo muy bien explicado en este artículo que podéis consultar. Bueno, la histología, empezamos con la histología y describimos un poco ese tumor. Es una neoplasia normalmente dérmica. No está nunca, prácticamente nunca encapsulada. Y, desgraciadamente, tampoco circunscripta. Son muy pocos los mastocitomas que son circunscriptos, o sea, el problema es que no son delimitados, no son encapsulados. Normalmente son variamente infiltrantes. A veces, aunque las células sean distanciadas la una de la otra, tienen una forma más o menos redonda, pero la verdad es que no se pueden definir circunscritas. El mastocitoma puede extenderse al subcutis o quedarse confinado en la dermis. Una cosa típica del mastocitoma, que la veremos mejor, es la de formar cordones como si fueran los vagones de un tren. Si lo ves también desde lejos, bueno, es un mastocitoma. Y se pueden presentar como células muy cerca una de la otra o sueltas a grande distancia también una de la otra, y eso es un problema porque esos mastocitomas que no son bastante concentrados quiere decir que muchas veces los márgenes, aunque anchos, son sucios.
Como veis, el mastocitoma puede extenderse al subcutis, aquí lo veis porque vemos que aquí tenemos tejido adiposo. Eso es importante porque veremos que en la clasificación de Patnaik, ¿vale? El hecho de extenderse al subcutis es un criterio por el que, aunque si las células son bien diferenciadas, van al subcutis, ¿vale? Ya se va en segundo grado. O sea, es una característica ya que va a segundo grado. Vamos a ver este grading histológico de Patnaik. Tenemos dos grading, que son lo de Patnaik del 84 y lo de Kuppel del 2011. Entonces, primero quiero decirle que el Patnaik, ¿cuál es lo que prefiero? Pues no lo sé, porque ya veremos que en teoría sería mejor aún seguir usando los dos, porque hay un consenso, un artículo que realmente dice eso. Pero, ¿por qué nos gusta muchísimo ese grading histológico de Patnaik? Nos gusta muchísimo porque, bueno, pensar que en 1984, es decir, hace 40 años, pensar ya en la oncología veterinaria, 90, más o menos 90 casos con 1.500 días de follow-up cada uno, muchísimos, ¿vale? Un labor de pionero, un trabajo de pionero realmente. Venía en realidad de, no propiamente una clasificación, pero del hecho que ya los mastocitomas se había visto que no eran todos iguales y se clasificaban en cutáneos, los cutáneos, en maduro, intermedios y anaplásicos. Pero eso fue un primer estudio buenísimo de follow-up. A ver, vamos a ver el primer grado, son dérmicos, exclusivamente dérmicos. No se extienden al subcutis, porque se van al subcutis, ya se pasan en grado 2. Los mastocitas son bien diferenciados y no tienen mitosis. Vamos a ver. Ay, ¿qué pasa? El segundo grado ya se va a la dermis profunda, al subcutis, y empezamos a ver una cierta diferencia entre las células. Células redondas, ovoides, fusadas, un pleomorfismo celular que puede ser alto. El citoplasma contiene gránulos, pero a menudo pueden ser inaparentes. El núcleo, que normalmente es redondo, puede ser redondo o también indentado o vesicular. Se empiezan a ver nucleolos. Hay células binucleadas y algunas, perdone, eso es tercero, perdone, volvimos al segundo. O sea, el segundo es la dermis profunda, se va al subcutis. Las células pueden ser redondas o ovaladas, perdonadme. El pleomorfismo es moderado. El nucleolo puede ser evidente tal vez. Vemos gránulos pero pueden ser en menor cantidad de lo de primer grado. Y tenemos células binucleadas y 0,2 mitosis por campo de alta potencia, que sería 400 engrandimientos. Aquí, el tercero, lo que estaba mirando antes, como veis, ya las células son más diferentes la una de la otra, pueden tener formas también fusadas y nucleolos evidentes y células multinucleadas. Y también las mitosis son muchas. El problema de las mitosis es, decir, el grading del Patnaik tiene el problema de las mitosis. Porque dice 3, 6 mitosis, no en total, sino por campo. Y eso realmente es difícil verlo. Pero tener presente que si hay todos esos criterios, ya pueden ir en tercer grado. Vamos a ver aquí, es un mastocitoma de primer grado de Patnaik. ¿Veis cómo van a ser vagones de trenes? Están organizados en cordones o en tapetes pequeños de varios tamaños. ¿Veis aquí? Son células muy bien diferenciadas, redondas, con su núcleo central. O sea, células que es difícil diferenciarlas de los mastocitos normales.
Y esto también es un problema. También el mastocitoma de primer grado, así sencillo, bueno, a verlo, puede tener su problema, porque si vamos a ver mastocitos en los márgenes, son tan similares, tan parecidos a los normales, que será un mastocito normal allí, porque a veces los perros que tienen mastocitomas también tienen unos cuantos mastocitos, una mastocitosis cutánea, o sea, unos cuantos mastocitos. Y entonces, ¿serán neoplásicos o serán así mastocitos activados, maduros en el tejido conjuntivo? Eso es un problema. Si lo veis, uno ahí, uno allá, muy lejos del tumor principal, del tumor, pues yo le pongo que son mastocitos maduros. Y ya lo veo en grupo. Atención, porque a veces puede ser como una skip metástasis, o sea, un pequeño mastocitoma que va naciendo al lado. Como veis, esto es un azul de toluidina lleno de glánulos. Eso es un mastocitoma de segundo grado. Vamos a ver los eosinófilos aquí. Las células son bastante bonitas, pero vais a ver eso, grande. Y si la vamos a mirando bien, hay una cierta anisocariosis y algunos que son un poco grandes. Ese también en segundo grado, ¿veis? Son un poco de diferente tamaño. Esa puede ser una mitosis. Aquí también el azul de toluidina con menos gránulos. Y eso es el tercer grado de Pat-Naik. ¿Veis? Son células enormes. Y si la miramos así, muy pocos gránulos. Eso no es distinto de la citología. Sí, de la citología. Sí, en la citología es importante poner el haber muy pocos gránulos es un criterio importante para ir en high grade. Claro que también en los mastocitomas de tercer grado, histología, se verán pocos gránulos. Son siempre las mismas células. En un examen lo vemos aspirados con aguja fina, en el otro lo vemos toda la muestra, pero bueno, siempre el mismo tumor, ¿ok? Pocos gránulos. Mastocitoma de tercer grado. ¿Qué acaba? Si nosotros vamos aplicando, ¿qué pasa? Si vamos aplicando la clasificación de Pat-Naik a los mastocitomas cutáneos. Bueno, si lo vamos aplicando, aparece una curva de Gauss, o sea, algunos van en primero, otros van en tercero y un montón van en segundo. ¿Por qué? Porque en segundo van lo que son bonitos como los de primeros, pero que se extendían al subcutis. Y luego van aquellos primeros ya bastante feitos, o aquellos de segundo, o aquellos que casi serían de tercero, pero no son feísimos. O sea que el problema de la clasificación de Pat-Naik es que daba una grande clase 2. Eso es bueno, eso es malo, puede ser malo por el cirujano, pero atención, que nosotros en el report vamos a poner que el tumor se extiende al subcutis, a decir que el cirujano, si va a leer nuestro report, entiende la motivación por la que el tumor le hemos puesto en segundo grado. Así que es verdad que es una clase grande, pero si se lee bien nuestro report, sí que se entiende por qué están en segundo grado. Están en segundo grado porque la celularidad es diferenciada, pero se extiende al subcutis, o la celularidad ya no es muy bien diferenciada. Hay algunas mitosis. En mi report te pongo que hay núcleos vesicular, algunos nucleolos evidentes. O sea, ¿por qué le hemos puesto ahí? Ya estaba en el diagnóstico. Y entonces, ¿era tan malo este Pat-Naik? Pues en realidad no tanto, porque si vais a ver, la vida es hecha de una gaussiana, no hay blanco y negro. Hay días que son maravillosos en nuestra vida, días que son feísimos, y un montón de días que son así, bonitos pero no mucho, o feos, feitos. Ok, es la vida. Así que si unos tumores me dan una curva de Gauss en sistema de graduación, pues es un buen sistema.
porque al final la vida no es hecha de blanco y negro. Somos todos distintos, hay altísimos, bajísimos y gente que es más o menos al medio. O sea, no, es la vida. A decir que esto no era tan mal, pero sí que por el cirujano podría ser un problema esa clase bastante ancha. Y entonces, ¿por qué esa parte, sobre todo era difícil con el grado 2 decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Soy un cirujano y ¿qué hago con el grado 2? Vale, para ayudarle, se pensó en el 2011 el CUPEL con muchísimos colegas, Goldschmidt, Hendrik, Ramos Vara, o sea, de los más importantes, se reunieron y crearon otro sistema. Tenemos que tener en cuenta también que ese sistema fue hecho casi 25 años después de Patnaik. ¿Y qué quiere decir? Que también la cirugía había cambiado. Y entonces, decidieron eliminar el grado 2, haciendo, claro, un estudio estadístico encima de 90 muestras, y decidieron borrar el grado intermedio y crear tan solo low grade y high grade. En realidad, lo que sale de esa clasificación es muchos en low grade, muy pocos en high grade. Practicando. ¿Por qué? Porque para entrar en high grade tenemos que haber al menos 7 figuras mitóticas contadas en 10 campos, al menos 3 células multinucleadas en 10 campos a 400, al menos 3 núcleos bizarros en 10 campos a 400 o cariomegalía. Atención, porque esa cariomegalía tiene que ser vista en al menos el 10% de las células. Atención, porque a veces no ponemos en high grade porque no miramos a ese aspecto de la cariomegalía. Atención. Aplicando el grading de CUPEL, eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces no vemos ni núcleos bizarros, no vemos muchas células multinucleadas, pero esa cariomegalía sí. Así que atención a no subestimar. ¿Qué pasa? Que intuitivamente, el grado 1 de Patnaik e il grado 2 de Patnaik se van al low grade de CUPEL. El high grade de CUPEL incluye tan solo los de tercero. Y es más o menos así. O sea, lo que habéis pensado es justo. Pero hay una parte de low grade que no se portan así bien como low grade. Igual, si volvimos atrás un momentito, igual podrían ser esos, ¿vale? Esos que eran de grado 2, pero en olor de grado 3 de Patnaik. Así que, simplificando y haciendo tan solo un low grade y un high grade, una cierta cantidad de esos low no se portan realmente como low. También porque en la clasificación de CUPEL, el hecho de extenderse al subcutis no es un criterio de clasificación. ¿Ok? Entonces el problema es que a veces tenemos nódulos muy grandes con células, bueno, bastante bonitas, pero son enormes y se van de todas partes. Claro que por el CUPEL tengo que ponerle low grade, pero luego puede ser que no se porten así de low grade. Y depende, claro, de la cirugía, ¿no? Decíamos que dependía de la cirugía. Y claro que en ese caso también depende mucho de la cirugía. O sea que un low grade puede portarse de low grade si la cirugía es desarrolladísima y puede ser que se porte como high grade si los márgenes no son anchos, si no le quitaron el centinela y tal. Ya de eso, esa es una buena review hecha para el Matti CUPEL y por Melinda Camus, que era la colega que hizo el grading de citología. O sea, esa es una muy buena review. En esta review ya el CUPEL decía que entre los 5 y el 15% de lo low grade, en realidad hay tumores que
se portan de manera agresiva. Y entonces tenemos que hacer otras cosas para ver, o sea, una inmunocitoquímica por antígenos de replicaciones, o sea, algo más, porque realmente en ese caso la graduación no es suficiente. Pero eso era en el 2019. En el 2021, ¿cómo se puede hacer en ese caso? Bueno, se reunieron un grupo de colegas de patología bajo de una iniciativa conjunta del American College y de la Veterinary Cancer de Patología y del Veterinary Cancer Society. Se forman esos grupos, yo también soy parte de unos de esos, se forman esos grupos que van produciendo documentos de consenso, o sea, a decirle a los colegas, bueno, eso hacemos así, basándose en una revisión de toda la literatura. Y si ya Kuppel en 2019 decía, bueno, esos sistemas van, pero no totalmente, bueno, el grupo que se ocupa del consenso de los mastocitomas en el 21 escribió que deberían nuestro report incluir ambos sistemas, y eso es lo que nosotros hacemos desde siempre. Desde cuando salió Kuppel, seguimos haciendo los dos. También porque por el sentido de la investigación puede ser interesante. Ya tenemos los 2 grados, ¿ok? Luego, después de 10 años, vamos a tomar todos nuestros reports y ya tenemos Kuppel y Patnaik, así que no tenemos que controlar las muestras otra vez para hacer nuestro estudio o nuestra tesis de doctorado. Otra cosa que comentaron es que por contar la mitosis en mastocitomas, sería bien ir donde hay muchas mitosis, o sea, en las áreas calientes, en la hot área del tumor, ¿vale? Entonces, ir ahí y contar ahí. En las regiones de mayor actividad mitótica, en un área que sea de 2,37 milímetros cuadrados. Eso antes se decía 10 campos a 400, ¿ok? A 400 por. Ahora se dice 2,37 milímetros cuadrados por todos los tumores, ¿eh? Eso es importante. Aquí encontráis el trabajo de cómo contar mitosis en 2,37 milímetros cuadrados. ¿Por qué no por todos los microscopios son 10 campos? Por ejemplo, aquí en mi departamento tenemos 2 que son 10 campos y otro que son 12 campos. Porque ya veréis allí una tabla, vosotros vais a mirar al objetivo de vuestro microscopio, vais controlando aquellas tablas y ya tendráis cuántos campos tenéis que contar para realizar 2,37 milímetros cuadrados. A veces son 8, a veces son 10, bueno, tenéis suerte, o a veces 12, 15, tal vez. Ganglios linfáticos de mastocitomas. Los ganglios linfáticos de mastocitomas se clasifican segundo el sistema de Weishar. El sistema de Weishar es un sistema muy bueno, tan solo por el hecho que el Weishar se puso a hacer un sistema de clasificación de metástasis de mastocitoma, porque la verdad realmente no era tan sencillo decidir qué es una metástasis o no es una metástasis. Y lo que hice es un sistema en 4 grados, que es negativo, premetástasis, metástasis reciente y metástasis, bueno, ya metastático. Y ya veis aquí que lo tenéis todos, que en el primer grado no tenemos mastocitos o muy pocos. En el grado 2 ya tenemos, que sería HN1, son más de 3 mastocitos neoplásicos individuales en al menos 400 campos a 400. 4 campos a 400. El premetastático, la metástasis reciente se hace cuando vamos a ver grupos de por lo menos 3 mastocitos, que tienen que ser en grupo, no 3 mastocitos aquí, aquí y aquí, en grupo. El grado tercero es cuando está alterada completamente la arquitectura del linfonodo. Y aquí también
tenéis el trabajo si queréis consultarlo. Y aquí tenemos los tres. ¿Ves? Premetastático, metástasis recente y la 3, veis que ya son muchísimos y el ganglio está completamente envolvido de la presencia de esos mastocitos. Como decía, eso ya lo hemos comentado, o sea, a veces se dice que la clasificación de Pat-Naik está superada, porque en realidad en la clasificación de Pat-Naik entraban sea linfonodos regionales, sea linfonodos centinela. Y además, ¿cuántos linfonodos? ¿Sabe? Parece superado porque no es que cambiaron los perros o cambiaron los mastocitomas, no, cambió la cirugía y entonces con más ganglios que me das, también si están un poco afectados, pero yo se le he quitado, pues el perro tiene un buen pronóstico. Así que, a ver, eso también parece superado, pues puede ser superado si la cirugía es súper, pero no superado si la cirugía es una cirugía normal. Por lo que se refiere a los mastocitomas subcutáneos, no se pueden aplicar ni el grading de Pat-Naik ni lo de Kuppel, sino vamos a un trabajo de Thompson desde 2011, en los que no es que Thompson hizo un trabajo dándole un grading, porque lo de Thompson no es un grading, sino que en sí, con un trabajo, con un centenas realmente de mastocitomas subcutáneos, ha creado ha individuado algunas características que pueden ser puede ser asociada a un pronóstico negativo. Primero, el tipo de crecimiento. Eso es mismo desde Thompson, ¿ok? Atención, porque yo he puesto aquí mismo su imagen, ¿ok? No dar imagen aquí. Y cuando es una imagen que no es la mía, yo pongo de o from, ¿ok? Tipo de crecimiento expansivo, masa redonda, un nódulo redondo. Infiltrante, el tercero. Y mixto, que es, perdone, expansivo el primero, infiltrante es el tercero. El segundo es mixto, o sea, no redondísimo, pero tampoco tan infiltrante. ¿Y cuáles son las características negativas? El pattern infiltrante, más de una cuenta mitótica de más de 4 mitosis en 10 campos, o que a 2.37 milímetros cuadrados, y la presencia de células multinucleadas. Esas son las 3 características que nos van a dar tumores que se pueden asociar a malo pronóstico. No olvidamos los márgenes, claro, porque si los márgenes están afectados, claro que eso también es una característica muy negativa. Y no se aplica la clasificación de ganglios de Weischer, porque Weischer escribió por cutáneos, no mastocitomas subcutáneos. Sin embargo, puede ser que el cirujano os pida de darle también este dado. Nosotros lo ponemos en el comentario de nuestro report diagnóstico y le vamos a poner que, bueno, es bajo pregunta del cirujano, vamos a poner esta graduación que, pero se avisa, es por mastocitoma cutáneos. Vale, no poner el Weischer sin poner esta frase, porque si no va a pasar que piensan que vosotros, que sois patólogos, vais usando un grading que no se asocia a los ganglios de esos tumores. Claro, lo vais a escribir que bajo pregunta del, del cirujano, ¿vale? Es importante eso. Por lo que se refiere a los mastocitomas de gato, hemos dicho ya que es un tumor que puede tomar mucho los siameses, pero un poco toda la raza. En el gato es completamente distinto el mastocitoma, o sea, generalmente es un tumor benigno. Son mastocitos muy igualitos uno al otro.
normalmente, pero no todos, porque hay una limitada parte de esos tumores, un porcentaje bajo, pero hay que no se portan tan bien y pueden afectar también los ganglios linfáticos y dar una evolución también a los vísceras como hígado, bazo, que ya hemos visto. Hasta el 2019 no existía una clasificación por los mastocitomas de gatos. Mis colegas de Bologna, Bettini, Sabatini, mis amigos queridos, hicieron que es el único grading que tenemos, el trabajo en Enzima de Veterinary Pathology del 2019, es el único trabajo a donde se intentó de hacer un grading de los mastocitomas de gato. Han puesto allí muchas características, la han intentado todas. Al final, yo os he puesto claro el final, pero podéis consultar el trabajo. Al final partieron esos tumores en low grade, en high grade, y vamos a ver lo que va en high grade. Van en high grade directamente. Bueno, no, perdonadme, van en high grade si tienen 5 mitosis en 10 campos, no por campos, en 10 campos, o sea, por 5, más que 5 mitosis y al menos 2 de esos criterios, diámetro de más de 1,5, una forma nuclear irregular y nucleolos evidentes o clúster de cromatina. Esos son los criterios. Como veis, muchas mitosis, porque realmente la mayoría son benignos, ¿ok? Pero atención, vamos a verlos un momentito. Esas fotos también vienen del trabajo de Bettini y Sabatini. Vamos a ver. Porque a veces hay estas células que parecen horribles, pero en realidad no tienen valores prognósticos. Eso es un típico mastocitoma de gato. Células todas iguales, claras, redondas, pero a veces pueden haber esas células multinucleadas que uno dice, bueno, horror, qué horror. No, en la verdad que no tienen valor prognóstico. Lo que tienen valor prognóstico, como hemos dicho, son las mitosis aquí y prominent nucleoli, la cromatina, la coarse chromatin cluster y una forma de núcleo irregular o núcleos de grandes tamaños, ¿vale? Yo me acuerdo que me asustaba mucho por esto, pero en realidad no tiene valor prognóstico. Eso sí, esas son imágenes mismos, son la de ellos, así que os le he puesto porque son las mejores. No es tan fácil encontrar todos esos grados de mastocitoma en nuestro archivo, son estupendos, pero claro que son las imágenes del trabajo. Atención. ¿Okay? Que se queden con vosotros y nada más. Ahora estamos acabando ya y podemos hacer un complemento diagnóstico al mastocitoma porque hemos visto que el grado puede ser no suficiente. Vamos a hacer una inmunocitoquímica por 2 antígenos muy común, o sea, yo creo que ya lo conocéis, que son Ki67 y la proteína Chiquit CD 100 y 17. Vamos a verlo rápidamente, que ya estamos al final. El antígeno Ki67 es muy famoso, son años que hacemos esto Ki67. Es detectable con la inmunocitoquímica y es importante por el mastocitoma, pero no solo. Hay trabajos encima de tumores de mama, de próstata, de cualquier órgano. O sea, el antígeno Ki67 es importante porque es un antígeno de proliferación celular. Ese antígeno es presente en todas las fases del ciclo celular, pero se ven en el núcleo, veis esta foto, se ven en el núcleo tan solo cuando la célula está en interfase. Quiere decir, ¿la interfase qué es? Lo he puesto aquí, el periodo de crecimiento y desarrollo entre 2 ciclos celulares. ¿Qué quiere decir? Son aquellas que van a multiplicarse. ¿Y cómo se cuenta el Ki67? Porque veis que marca el núcleo. Bueno, hay que hacer la cuenta. Se hacen encima de 500 células o 1000 células, se van contando el número de las células positivas y se van a dar y el resultado se expone en porcentaje. Y se ve que hay que
positividad a este antigenio va creciendo con más que el mastocitoma va hacia el grado 3 de Patnaik o hacia el high grade de Kupel. O sea, es un buen antigenio, pero no es solo por los mastocitomas, también por muchos otros tumores. Otro y último è la proteína c-KIT. Ok, el c-KIT è, bueno, el protoncogene c-KIT codifica, o le he puesto todo, por un receptor de la tirosina quinasa. Normalmente este receptor de la tirosina quinasa se queda en la membrana y interviene sobre todo en la proliferación celular, de diferenciación, de granulación, pero proliferación y adhesión celular son las más importantes. ¿Qué pasa? Que si hay una mutación en este gen, ¿qué pasa? Que la mutación puede inducir, puede activar constitutivamente un receptor que así va a trasladar en el núcleo señales para la proliferación celular. A decir que normalmente el mastocito tiene positividad en la membrana, pero se va en el citoplasma y entonces con la inmunocitoquímica podemos reconocer células que tengan la mutación, pero lo mejor es hacer un PCR encima de una pequeña parte del tumor. Las mutaciones del gene KIT están en los exón 8, 9 y 11. En el subcutáneo 11 no, sobre todo 8. En el gato 11 no, 8 y 9 sí, pero en el gato no funciona mucho, o sea, no hay una asociación de esa mutación con un pronóstico negativo, o por lo menos aún hay muchos trabajos, lo encontráis en la literatura, pero aún no estamos al punto con el chiquit de los gatos. Así que si vamos a hacer la inmunocitoquímica, podemos tener con chiquit tres patterns. Uno de membrana, que es normal, uno citoplasmático paranuclear focal y uno citoplasmático difuso. Los dos, y sobre todo el pattern 3, está asociado con con un pronóstico negativo y con la proliferación celular. ¿Veis aquí? Esto también. Eso es quien trabajó muchísimo. Es un colega de Porto, que lo veis aquí también. El Gilda Costa, la colega Fátima Garner de Porto, trabajaron mucho encima de eso. Así veis aquí el membrana, pattern 1. Esos gránulos paranucleares y un poco de fondo positivo en el citoplasma y esto muy positivo en el citoplasma, que es el pattern 3. Bueno, hemos acabado. Hoy, perdone, esos son dos iguales. Hemos acabado. Y bueno, creo que le hemos dicho todo. Son fáciles estas neoplasias, pero nos dan problemas. Hay que estudiarlo mucho. Tenéis aquí todos los trabajos y más encontraréis. Pero sobre todo, para que nuestro diagnóstico tenga un sentido, y por el perro sobre todo, porque nosotros no somos patólogos veterinarios, somos veterinarios patólogos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros y los cirujanos no hablamos un idioma distinto, hablamos el mismo idioma si queremos comprendernos y escucharnos uno con el otro. Y entonces necesita una colaboración entre cirujanos y patólogo en el interés de nuestro paciente, que es el perro o el gato que sea, ¿vale? Porque nosotros no trabajamos con el cirujano, por el cirujano, nosotros trabajamos por el cirujano, con el cirujano para dar una información importante al paciente, que es la motivación por lo que todos nosotros hemos estudiado veterinaria. Vale, muchas gracias y ya está. ¿No veo a nadie? Ok, perdonadme.
un poquito de retraso. Pensaba acabar un poco más temprano. Perdonadme. No, está bien. Muchas gracias por su presentación y compartir todos sus conocimientos. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Sí. Ariel, ¿la doctora puede acceder al chat o quieren que tal vez yo le pregunte directamente? No sé cómo se hace. ¿Cómo se hace? I think you could, Omar, just you could leer las preguntas to Dr. Grieco. Ok, doctora, yo le leo las preguntas porque son varias, la verdad, y tal vez voy a ir uno por una. Por ejemplo, uno de los de las personas que están atendiendo dice: buenos días, doctora, gracias por su charla. Tengo algunas preguntas. Primero, ¿qué tan común es que un mastocitoma subcutáneo se extienda hacia la dermis, causando confusión sobre si su origen es cutáneo o subcutáneo? Ajá, sí, eso es un problema, porque a veces, bueno, no se sabe si es subcutáneo o cutáneo. Lo que hago yo es ver dónde está la mayoría del tumor, ¿vale? Y sobre todo si está afectado también la dermis superficial. Si está afectada la dermis superficial, claro que va de la dermis al subcutis. Si está afectado el subcutis y un poquito el dermis profundo, bueno, yo lo pongo como subcutáneo. Entiendo, esa pregunta es muy interesante porque, claro, es uno de los problemas de la vida. Ayer, antes de irme a casa, he tenido unas muestras así de decir, bueno, cutáneo o subcutáneo. Al final decidí por subcutáneo porque la mayoría de las células estaban allí y las más superficiales estaban en el dermis profundo. La segunda pregunta es, ¿la presencia de eosinófilos depende exclusivamente del contenido de los gránulos o también hay algún otro mecanismo que los atrae? He visto mastocitomas con células con abundantes gránulos, pero sin eosinófilos. Sí, es verdad. Eso es verdad. Por eso era una de las motivaciones que yo digo, esos tumores no son todos iguales. En el momento que dice, bueno, es así, ya encontré una muestra que es totalmente distinta. Agradezco, colega, por esa pregunta, pero realmente no tengo no sé cómo contestar, porque la verdad que yo también vi esto y claro, puede ser, pero que en otra parte del tumor haya degranulado. O sea, lo que pienso yo es que nosotros vemos una sección, nada más. Igual, si hiciéramos más secciones, podríamos ver en la motivación de la llegada de esos eosinófilos, ¿vale? La tercera pregunta, doctora, es, en su experiencia, ¿cómo manejan el diagnóstico y abordaje de los mastocitomas orales o de alguna mucosa? Eso también son bastante graves esto, ¿eh? Y claro, la verdad que no hay un grading. Precisamente, bueno, hay algunos artículos que hablan de esos precisamente y yo aconsejo de ir directamente a eso, pero todo empieza con una buenísima descripción de la muestra, número de mitosis, dónde van, los márgenes sobre todo, porque el problema de los mastocitomas orales es que, claro, no se puede quitar, bueno, la dermis, el subcutis son elásticos, pero claro, en la cavidad oral no hay que darle mucho margen. Y esto es el problema, es que la verdad también aquellos que son bastante diferenciados muchas veces van mal porque los márgenes son afectados. Y eso le vamos a poner muy bien todas las características típicas. Y hay artículos dedicados a estos orales que hay que leer. La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los puntos a considerar para diferenciar entre mastocitosis cutánea y mastocitomas múltiples? Eso también es bueno, la mastocitosis cutánea siempre se queda en la dermis, ¿vale? Es sobre todo en la dermis y eso es un criterio. La verdad que aunque sean, o sea, en el caso de mastocitomas múltiples, o sea, tienen un tamaño que
en la mastocitosis cutánea no tienen, ¿ok? No son, hay mastocitos, muchos, pero no en nódulos, o sea, no están agregados de la manera de dibujar un tumor, ¿ok? En los mastocitomas múltiplos, la verdad que son puntuales, ¿ok? También aquellas KIP metástasis de la que yo hablaba, hay el nódulo principal y luego puff, 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 pero no circunscrito, pero localizados. Eso es, son localizados. En vez de las mastocitosis es algo de más difuso. Una pregunta es, ¿cuál es el threshold que usáis en vuestro laboratorio para el Ki-67, el Ki-67? ¿Cuál es el threshold que usa en su laboratorio? Que no lo tengo aquí, perdonadme, no lo tengo aquí, pero tenemos una tabla con el threshold y vamos mirando aquella. Hay uno de los primeros artículos del Ki-67 y uno muy bueno que me parece sea del 2017 de la Marta Vascellari, es una colega, Marta Vascellari, es una colega, Marta me parece que se llama Vascellari, en cada caso es una colega italiana. Es un muy buen artículo encima del Ki 67. Y eso, tenéis presente una cosa, eso es importante. Mirar claro a la tabla con el threshold, porque siempre mirar artículos, no crear eso. Agradezco la pregunta porque eso me dice, bueno, me da la ocasión de decir, bueno, no crear vuestro threshold, ¿ok? Ir a mirar a la tabla y aplicar aquella. Vale, luego podéis hacer un comentario. Si a vosotros algo no sale, tenéis algo que decir, bueno, en el comentario. Pero la tabla hay que aplicársela igualita a como sale en un artículo preciso, ¿vale? No hay que hacer, porque el problema también de la graduación del mastocitoma, ¿cuál era? Que pues que 1, 2, 3 de Patnaik podían ser muchos en grado 2 y entonces la gente empezaba a decir, bueno, mastocitoma de tipo 1/2, 2/3. ¿Qué quiere decir 2/3? ¿Sabes? ¿Por qué? Bueno, o E1, o E2, o E3. Luego puede ser que no te guste el sistema de grading y que tú vayas a hacer una tua observación abajo de tu report. Pero si hay un sistema, aquello es. Un problema, atención, esa sí que es una cosa importante. Cuando os llega una muestra fresca y el mastocitoma es grande, hacerle un corte antes de ponerlo en el formol, porque el Ki-67, si el tumor no está bien fixado en formalina, sale mal y vosotros vais a contar menos células de la que realmente están. Y eso es un problema con los que van poniendo en un frasquito un tumor enorme. Sabemos porque los cirujanos de nuestra facultad nos llevan la muestra fresca y nosotros podemos hacer la que queremos encima de esta muestra. Claro, lo que te llegan de afuera, te llegan de afuera. Y a veces yo tengo la idea que lo que contamos no es la verdad. Porque hay feitos, hay mastocitomas feitos donde encuentras 1, 2, o sea, no corresponden. Después que el Ki-67 es un antigenio verdadero, o sea, si hay mucho, el tumor es feo. A veces, eso sí, que hay que tener mucho en cuenta cómo poner cuánto formol y darle un corte para que el formol se vaya bien adentro. Gracias, doctora. La última pregunta que tengo acá es, doctora, yo tuve hace tiempo un caso de lesiones planas y ulceradas únicas en la mucosa oral de un gato. ¿Sí? ¿Existen mastocitos invadiendo el epitelio? ¿Hay algunas características o posible diagnóstico diferencial aparte del mastocitoma oral con epiteliotropismo? Pues si vais haciendo, sí, bueno, si resulta positiva mastocita, es mastocita, ok. No, o sea, que no entiendo la pregunta, o sea, que puede ser otra neoplasia, un otro tipo de neoplasia. Creo que como que una variante, tal vez, que los mastocitos estén yendo hacia el epitelio.
tipo a lo que pasa con linfoma epiteliotrópico. Sí, como si fuera, sí, una acción de, la llamamos, espera, sí, una activación allí, una actividad. Sí, yo creo que eso podría ser como con los linfomas. Eso pienso que sí. También porque cuando son los mastocitomas, son orales, son completamente distintos de lo de la piel. O sea, si son las mucosas ya, pero los orales... son realmente, hay artículos, pero, y el caso del colega es interesante. Yo creo que se porten como los linfomas, sí. Con un'attività giunzionale, ok? Non sé come dire en español, actividad A ver, funcional. tampoco el functional activity. Yo creo que sí se logra entender, doctora. Y bueno, creo que esos son Creo que todas sí. las preguntas que tenemos, Ariel. Muchas Doctora, gracias. la verdad que muchas gracias, doctora. Se nota que usted Gracias maneja... y perdone por haber un poco, que era un poco larga, pero bueno, es que si no ves a la gente es un poco difícil, ¿vale? Muchas gracias, Claro. realmente con todo mi corazón y espero hasta la próxima, ¿vale? Y darle, si alguien lo pregunta, mi adresa de email. Adiós. Adiós, Gracias, doctora. muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Adiós. Cuídese mucho. Gracias. Gracias a vosotras, realmente. Esperamos verlos nuevamente en nuestros próximos eventos. Hasta pronto y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor Valeria. Gracias, doctora. Gracias, doctora.